En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Dios tu presencia de estar aquí con nosotros y de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Abba Padre Internacional, en este día hemos preparado un programa especial para ti, lleno del Espíritu Santo, revelación de la palabra, donde Dios quiere hablarte al corazón, revelarse a tu vida. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que descienda la presencia del Espíritu Santo y puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, pidamos que el Señor lo haga otra vez en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Hermano y hermana, llama al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que descienda, que venga con todo su poder, que se manifieste en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Dios. Haz nuevo todo en mí, Espíritu Santo. Proclámalo, hermano y hermana. Es necesario que tú toques mi vida, que tú toques mi corazón. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Adorada sea tu presencia. Santo, santo, santo. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por visitarnos. Gracias por derramar tu amor a través del Santo Espíritu de Dios que llena nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 8, en los versos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este evangelio, el evangelista San Lucas nos redacta de la misericordia de Dios manifestada específicamente en la figura de la mujer. Recordemos que en el Antiguo Testamento la mujer no era tomada en cuenta. De hecho, dentro de su cultura, los judíos, los rabinos no permitían que las mujeres recibieran enseñanza. Sin embargo, Jesús permite que después de que estas mujeres, María Magdalena, Susana y otras muchas que experimentaron el amor de Dios a través de Jesús, le siguieran. Jesús no se lo impedía. ¿Cómo podemos impedirle a alguien que después de que se ha encontrado con el amor de los amores, de estar postrados a los pies de Jesús, impedirle que vuelva y que permanezca con Él? Esto es algo que solo el Espíritu Santo lo revela. Y es por esto que María Magdalena, después de haber recibido una liberación física e interior de aquellos 7 espíritus inmundos,
La presencia de Cristo en su vida la transformó para siempre. Siguió a Jesús hasta la cruz. Ella caminó con Jesucristo, acompañado de Juan el apóstol y la Santísima Virgen María, y estuvo al pie de la cruz, sufriendo y creyendo en todo aquello que su Señor les había prometido. Sin embargo, más adelante el evangelista San Juan, en el capítulo 20, nos presenta que María la Magdalena fue la primera en encontrarse con Jesús resucitado. El Señor tenía un propósito de salvación y de misericordia sobre la mujer. Cristo no hace distinción de persona. Los judíos y el Sanedrín tenían algunos preceptos y tenían muchas leyes, pero la ley principal es la ley del amor, aquella que Jesús nos trae para transformarnos, para liberarnos. También vemos que Juana, mujer de Cuso, un administrador de Herodes, siendo esta una mujer de la alta sociedad, disponía sus bienes al servicio de la predicación. Aquí también es un acto de compasión, de misericordia y de dar al Señor lo que a Él corresponde. Es una invitación al mismo tiempo que de esos bienes que el Señor nos ha entregado en la tierra, nosotros debemos de darle a la iglesia, a los misioneros y compartir con aquellas personas que están dedicadas al Evangelio de Jesucristo y que están dando testimonio. Porque también tenemos que discernir por los frutos de esa persona. Pero tenemos la iglesia extendida por el mundo entero, desde el lugar donde te encuentres. Hoy el Señor nos invita a que nosotros seamos partícipes y colaboradores de la predicación, no solo acompañando a los que predican y a los ministerios de la iglesia, sino que también nos despojemos de nuestros bienes y compartamos con aquellos que se han dedicado al Evangelio. Proclamar la buena noticia y el reino de Dios es para lo cual Jesucristo nos ha llamado. Y que así como María la Magdalena, Susana y Juana y muchas otras mujeres y los apóstoles, demos testimonio de que Jesucristo está vivo, de que Él nos invita a estar con Él y que nosotros le contemos a los demás las maravillas de Dios manifestadas en nuestras vidas. Te invito hoy de una manera especial a que tú le cuentes a otro cuán grande es el amor de Dios para contigo y para con aquellos que están a tu alrededor. Es necesario que contemos la historia. Es necesario, hermanos y hermanas, que mujeres de Dios se levanten en el nombre de Jesús en este tiempo en el cual la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, hermano, hermana, en el nombre de Jesús te invito a compartir esta buena noticia, que el reino de Dios ha llegado, está en medio de nosotros y debemos de compartirle a otro con nuestro testimonio de vida que Jesús es el Señor. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. La revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Uno de los aspectos claves, ¿verdad?, en la práctica del Ministerio de Liberación es que este ministerio exorcístico de liberación se ejerza debidamente integrado en la pastoral diocesana. Y por eso hemos estado viendo que hace falta la inserción dentro del presbiterio y que los presbíteros de la diócesis pues apoyen y acompañen la labor que hace el exorcista, porque además, como hemos visto en la última sesión, es imposible
que el exorcista llegue a todo, a un acompañamiento espiritual del afectado, porque hay muchas tareas que son primeros auxilios que a quienes conciernen es a los que están en el lugar donde vive y donde se desenvuelve, donde se desempeña el afectado. Por eso, pues el sacerdote de esa comunidad, de esa parroquia, es el que debe acompañar a esa persona, irle siguiendo, aprender del exorcista qué tareas son las que puede realizar él directamente en ese acompañamiento. Pero hoy vamos a detenernos en otro aspecto, que es que este ministerio de liberación se tiene que ejercer apoyado por la oración de muchos y también debidamente acompañado. Son otros dos aspectos que no se pueden descuidar y que hay que tener muy presente. Un exorcista o un sacerdote o diácono que realice oraciones de liberación no puede ejercer su ministerio aislado. Tiene que ser una tarea eclesial, una tarea que realiza con el apoyo de la Iglesia. Y entonces, pues, debe buscar el acompañamiento adecuado. ¿Cuántos ministerios se han echado a perder por no cuidar este aspecto? Hay que ir buscando personas piadosas, personas con una vida espiritual sólida, personas que estén sanas, psíquica y físicamente, que puedan dedicar tiempo y acompañar al exorcista para ejercer su ministerio. Y también debe buscar un grupo de personas piadosas que intercedan. Es decir, el apoyo que necesita el exorcista es doble. De una parte, equipos de personas que se comprometen a orar para protegerlo, para proteger a los auxiliares que lo acompañan y para interceder por los afectados. Aquí proporcionándoles muy poquitos datos para guardar la privacidad, ¿no? Pero sí darles pistas de las necesidades que se tiene en el ministerio para que se sientan motivadas y sin atentar a ese sigilo con el que ha de ejercerse el ministerio de liberación. Sin embargo, los que están intercediendo pues sepan que están intercediendo y que hay unas necesidades y que tienen que orar. Ese sigilo, que no es el sigilo sacramental, pero que es un sigilo de conciencia, se requiere, por una parte, por respeto al paciente, que nadie tiene que saber que esta persona tiene estas afecciones, entre otras cosas, porque al haber mucho desconocimiento se tiende a pensar que algo habrá hecho, o no, porque hay seis puertas, 3 de las que algo habremos hecho, pero otras 3 de las que no hemos hecho nada, que la han hecho otros. Y por tanto, nos podemos equivocar de una manera garrafal. Y luego, para no darle protagonismo a los espíritus malignos, es decir, que hay que no ejercer este ministerio de manera que salten los demonios, que se vea que no, porque eso lo que hace es en lugar de que el protagonista de nuestras vidas sea el Señor, se pongan ellos, infundan miedo a los que no están preparados y claro, eso no es conveniente. Por tanto, un acompañamiento espiritual, pedir a comunidades de religiosos y de religiosas contemplativas, pedir a grupos de oración, grupos de madres de intercesión, grupos de reparación, grupos que intercedan, pedirles, mendigarles esas oraciones. Y ya digo, primero para proteger al ministro ordenado, después para proteger a su equipo, a sus auxiliares, que están en primera línea de combate y que los diablos no perdonan a los que les atacan frontalmente. Y, en tercer lugar, para pedir por el paciente, por el atribulado, por los espíritus inmundos. Además,
hace falta otro acompañamiento, el acompañamiento material. Hay que, cuando se va a hacer una oración de liberación, no se debe actuar solo con el paciente. Y no solo con los que están poseídos, que al perder el control de sí mismos, entrar en trance, pues puede dar lugar a que la gente diga, no, es que se ha producido pues un abuso, no, testigos siempre, o personas menores de edad, sino también cuando se va a trabajar con adultos cuya madurez interior todavía no hemos podido verificar. Entonces, pues siempre acompañado. Cuando ya a lo mejor hay una persona que ya se ha podido comprobar que es una persona equilibrada, que no hay problema, que no está poseído, que tal, pues entonces claro que se puede tener la oración en privado con esa persona sin ningún problema. Pero cuando son menores, cuando son adultos que no se ha podido comprobar su equilibrio psicológico, y cuando son personas poseídas, no se puede actuar en solitario. Y entonces, pues, hay que buscar ese grupo de acompañantes que debe ser el estrictamente imprescindible, por aquello de respetar al máximo la privacidad del afectado. No tiene por qué enterarse, como hacía un exorcista que convocaba a su comunidad, que era un montón de personas, y todos allí orando, la comunidad entera, de oye, pero tú, ¿por qué tiene que enterarse todas estas personas que este señor está poseído o esta señora está poseída? No, lo mínimo imprescindible, que además, si el exorcista ya tiene una cierta experiencia, pues no necesita mucha gente luego para sujetarlos y tal, pero si se le sujeta con el mandato, con la oración, ordenando debidamente, en el nombre de Jesús te ato y te amordazo y te prohíbo que interfieras, que interrumpas esta oración. Y se les ata y se les tiene debidamente, que no escandalicen, que no hablen, que no interrumpan, que no cobren protagonismo. Y eso, para eso no hace falta estar casi unas personas agarrándolos a lo mejor al principio, cuando todavía no se ha tomado dominio de la situación. Pues bueno, pero una vez que ya el sacerdote o el diácono ve que en esa liberación, que no hace falta más que alguna que otra persona, las indispensables, para ayudar en el ejercicio de esa oración. Hay que procurar siempre estar, y de esa manera se previenen difamaciones, se evitan ocasiones de pecado, que de todo eso me he encontrado en los años en que he ejercido ese ministerio, que se producen cuando por imprudencia no se actúa acompañado. Luego pues pueden venir comentarios y pueden venir difamaciones, se pueden producirse ocasiones de pecado, etc. Hay que evitarlos absolutamente, cuidando ese acompañamiento material con los menores, con los adultos no conocidos, que no se sepa su equilibrio, y con los poseídos, siempre acompañados. Esto es un principio básico, o sea que un doble acompañamiento espiritual de oración y acompañamiento material de un equipo de auxiliares que hay que buscar y hay que formar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos mis queridos hermanos a Momentos de Teología. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre la jerarquía de la iglesia. Estábamos hablando todo este tema en el anterior encuentro, poniendo énfasis en que todos teníamos la misma dignidad dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos la misma dignidad, nadie es más que nadie. Ni el Papa es más que en dignidad que cualquiera de los fieles, el más laico, más pequeño, ni nadie por encima de nadie en dignidad, ¿de acuerdo? Todos somos iguales. Ahora bien, Dios ha querido del rebaño, de su rebaño, elegir de sus miembros personas que son llamados a servir a ese mismo rebaño.
del cual ellos fueron miembros. Entonces habíamos hablado de eso, y en este caso esas personas que son elegidas de ahí pues son los que se vuelven o son enviados para ello, para regir, para gobernar, para enseñar a ese rebaño con la autoridad de Cristo, in persona Christi capitis, en la persona de Cristo que es la cabeza, y a esto es lo que le llamamos pues el orden sacerdotal dentro de la iglesia. Para seguir dentro del mismo, dentro del propio sacramento ministerial, del misterio eclesial, debe tener un carácter colegial. Desde el comienzo del ministerio, el Señor Jesús instituye a 12. ¿De acuerdo? Él tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, pero Él instituye a 12. Él escoge a 12. Semillas del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos fueron también y enviados, y en su unidad fraterna estarán al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas, es decir, de la Santísima Trinidad. Por eso todo obispo ejerce el ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Por eso ningún sacerdote es ordenado en el aire. Todo sacerdote es incardinado en una diócesis, bajo un obispo, siempre. Todo sacerdote, todo diácono, siempre es así. Y un obispo es consagrado para una diócesis. Siempre se le da una diócesis, aunque sea obispo auxiliar de una diócesis, se le dice es el obispo de Tolsona, de donde sea, pero siempre es un obispo de un sitio concreto. Nunca se ordena a nadie en el aire, ¿de acuerdo? Siempre a una diócesis, a un sacerdote, a una diócesis bajo un obispo, y el diácono igual. Por eso es propio también por la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Jesús le dice, tú sígueme. Después eso le hablaba de la imagen del rebaño. Él llama, algunos dice, tú sígueme. ¿Sí? No todos son llamados, porque como le hablaba al principio, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser piernas, no todos pueden ser corazón. Algunos tienen llamados especialísimos dentro de la iglesia. Para ser en la misión común de todos un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi en favor de personas. Por eso es que la agarra el sacerdote y lo dice en primera persona: yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono o yo te absuelvo. En la persona de Cristo, él lo dice personalmente, pero es en la persona de Cristo. Luego también en la consagración, él lo hace en primera persona. Cuando él dice, porque esto es mi cuerpo, él no dice porque eso es su cuerpo que fue entregado por vosotros. O él no dice porque este es el cáliz de su sangre. No, esto es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Por tanto, el misterio sacramental de la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Por eso le comentaba en la otra vez del tema esto de el vínculo con el Papa. Cuando alguien no tiene un vínculo con el Papa, pierde algunas
cosas que son parte de la pastoral, de la cura de almas. Hablamos, por ejemplo, de un caso concreto, el de la Fraternidad San Pío X. Hablamos, por ejemplo, sobre ese caso concreto para ponerlo de ejemplo. Ahora, el colegio episcopal y su cabeza, que es el Papa, que es el obispo de Roma. Ven, hasta el Papa no está en el aire. El Papa es el obispo de Roma. Como les comentaba siempre, se es sacerdote de un lugar, obispo de un lugar, diácono de un lugar. Nadie se lo ordena en el aire, nadie queda en el aire. Cristo, al instituir los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Yo les había hablado de eso, que el único que sucede a un apóstol es el Papa. Él es el sucesor de Pedro, como el primero entre muchos. Pero los demás obispos no suceden a un apóstol. O sea, no hay un obispo que sucede al apóstol Santiago, no. Todos ellos suceden a los apóstoles, al colegio apostólico. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él es que él toma la fundación de su iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra es que voy a edificar mi iglesia como fundamento. Y él le entrega las llaves de ella. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles pertenecen a ese colegio, que son los pastores o los que dan ese alimento de la enseñanza, de la palabra, de proteger y de cuidar a este rebaño. Pedro, que este colegio del apóstol tiene que estar unido pues a Pedro, y de los demás apóstoles que pertenecen también a este cimiento de la iglesia, pues se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, que es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Por eso ustedes ven que está el listado desde San Pedro hasta el Papa Francisco, sin interrupción, el que va sucediendo uno al otro a través de la historia, a través de los años. Cada vez un sacerdote que fue elegido obispo, que a su vez ese fue elegido sumo pontífice. Un fiel que a su vez fue elegido, llamado para ser servidor, que a su vez fue obispo, que a su vez fue llamado para que fuera el primero entre muchos, el sucesor del apóstol Pedro. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de la función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre en entera libertad. A esto nos referimos, en la iglesia hay lo que es jurisdicción. Por ejemplo, un obispo no tiene jurisdicción en otra diócesis. Cada diócesis es la parcela de ese obispo. Entonces el otro pastor de otra diócesis no puede en ese lugar pues ejercer sin autorización del pastor de ese lugar, de esa diócesis, que es el obispo ordinario. En el caso del Papa, el Papa tiene jurisdicción universal sobre todas las diócesis, arquidiócesis de todo el mundo. Donde sea que esté la Iglesia Católica, ahí tiene jurisdicción el sumo pontífice. Es decir, por ejemplo, para casar a alguien, cualquier sacerdote que vaya a casar a otra persona que sea de esa parroquia necesita permiso de su párroco para poderla casar. En el caso del Papa, el Papa no necesita permiso de nadie para casar a alguien.
¿de acuerdo? O sea, Él está por encima de toda jurisdicción, por encima de todo obispado, de toda parroquia, de toda arquidiócesis, de toda conferencia episcopal, el sumo pontífice. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Por eso una conferencia episcopal siempre va a ser validado todo lo que ellos puedan ejercer dentro de ese país, siempre y cuando estén en unión al romano pontífice. Entonces, cuando hay un colegio episcopal que se empieza a desviar o a darle espalda a la autoridad del romano pontífice, por ahí ya pierde validez. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos acepta como tal. No se llama entonces concilio ecuménico. En cuanto a este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios en cuanto reunido bajo la única cabeza y expresa pues la unidad del rebaño. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos. Como ya les comenté, ellos están pues dentro de su parcela que le toca pues servir a esos que están en esa diócesis, en esa arquidiócesis. Pues aquí dejamos un momento de teología. En la próxima vamos a tratar pues los tria munera, que son esas tres encargos que tienen para servir. En este caso, el de enseñar, el de santificar, el de gobernar. Esto lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, así que no te pierdas Momentos de Teología. La mejor versión de ti. Hay que hacer cambios radicales en nuestra vida. Un cambio radical no es cambiarte el color de pelo. Un cambio radical no es cambiar el vestuario totalmente. Un cambio radical no es perder libras. Un cambio radical no es tener un cuerpo escultural. Un cambio radical viene de aquí. Tener una nueva actitud para mantenerse de pie. Como hombres y mujeres de fe, tenemos que tener un cambio radical, cambiar la mentalidad. Hay muchos no en nuestra vida en este momento, pero para la gloria de Dios y confiando en su gran poder, será sí, porque Dios quiere que nosotros sigamos caminando rumbo a nuestra tierra prometida. Hemos visto tantas historias de hombres que de no poder pudieron conquistar. Hemos visto tantos deportistas que una lesión ha amenazado con su carrera y luego vuelven y conquistan campeonatos, conquistan títulos. En la palabra de Dios hemos visto que de situaciones difíciles Dios se vale y levanta pueblos, y levanta guerreros, y levanta campeones. Es tiempo de que la mejor versión de ti venga rápido. Es tiempo de seguir luchando. Es tiempo de nosotros relanzarnos, replantearnos, reagruparnos en torno a Dios y seguir caminando. Seguir caminando. Los tiempos difíciles vendrán. Las nubes negras vendrán. La tormenta vendrá. Pero también estará siempre la misericordia de Dios en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Es tiempo
de sacar lo mejor de ti. Si Dios lo hizo con otros, ¿qué no será contigo y conmigo? Tiempos difíciles son tiempos de grandes oportunidades. No es un tiempo para llorar, no es un tiempo para buscar culpable, no es un tiempo para quejarte, no es un tiempo para lamentarte, es un tiempo para que tú tomes una pausa y luego te reintegres con más fuerza, agarrado del poder de Dios. Hemos visto en la palabra de Dios, en Jueces capítulo 6, del versículo 11 en adelante, cómo Dios levanta a un guerrero llamado Gedeón, un muchacho que no tenía confianza en sí mismo y terminó siendo un grande. Él vivía quejándose, él no confiaba en sus fuerzas, él no confiaba en su linaje familiar, él no confiaba en Dios y terminó siendo un grande. Vea lo que vea, escuche lo que escuche, siga confiando en Dios, sigue pataleando, sigue llenándote de Dios. Sigue llenándote de Dios, porque tus fuerzas vienen de arriba. Tus fuerzas no vienen del gimnasio, tu fuerza no vienen de la proteína, tu fuerza no vienen de los piropos y reconocimientos que hayas obtenido. Tus fuerzas vienen del Señor. Me gusta en la palabra de Dios, Jueces 6:12, cómo este muchacho Gedeón estaba derrotado y el Señor lo llama valiente guerrero. Es un tiempo de sacar el guerrero que hay en ti. Tú estás llamado a ser un campeón, una campeona en el nombre de Jesús. A ti campeón, a ti campeona, Dios tiene títulos que darte. Dios quiere que tú conquistes muchos corazones, especialmente el tuyo. Es tiempo de sacar la mejor versión, la versión de un campeón, de una campeona que no se doblegaron por la enfermedad, por la angustia, por el problema, sino que siguieron confiando y siguieron caminando y llegaron a su tierra prometida, y muchos al verlo confiaron en el Señor, y ahora no es tan solo un campeón, sino un grupo de campeones en el nombre de Jesús, que está caminando, que se está llenando de Dios y que está sacando la mejor versión de ellos mismos. Este es un tiempo para un cambio radical en el nombre de el Señor. Deja ese color negro en tu vocabulario, en tus ojos, en tus actitudes, y pinta tu vida de colores. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer grandes y muchas maravillas. Dios está contigo, valiente guerrero, valiente guerrera, porque hay un título de campeón, de campeona que nos está esperando. Y déjame decirte algo, tu manager, tu representante, tu promotor será el Señor. Y cuando Dios nos utiliza, y cuando Dios nos envía, y cuando Dios nos respalda, la victoria es segura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y por favor te invito a compartir este video. Compartir también es evangelizar. Que Dios te bendiga y hasta un próximo video. Muchas bendiciones. Campeón, campeona, en el nombre de Jesús. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por esta gran oportunidad de servirle, de honrarle, de alabarle, de dar testimonio de que Jesús está vivo, de que Dios es nuestro Padre, nos llama y nos invita a estar con Él. Si es la primera vez que has escuchado Abba Padre Internacional, te invitamos a formar parte de esta gran familia. Abba Padre contiene el poder de la palabra, y cada contenido está lleno de testimonios de la gracia y del amor de Dios. Haz clic a la campanita para que diariamente te lleguen nuestras notificaciones y forme parte de este programa de evangelización. Agradecemos a Dios por tantos hermanos y hermanas que han sido testigos del poder de Dios. Hasta la próxima.
eterna gloria. escuchar tu voz. Abba, Padre, Abba, Padre. Ven de tu espíritu, Señor. Abba, Padre, Abba, Padre. Queremos escuchar tu